Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Bendiciones, hermanos, les guarde el Señor, sea la gracia del Señor en cada uno de ustedes, en cada una de sus familias, que el Espíritu del Señor esté guiándoles a cada uno en este día según su gloria, según su manifestación en cada vida, ¿no? Bendición del Señor. Partamos hoy, hermanos, allí viendo el libro de Salmos para comenzar, para iniciarnos solamente el libro de Salmos, el capítulo 4 de Salmos, por favor. Salmos capítulo 4. Ubíquelo allí. Libro de Salmos, el capítulo 4. ¿Lo tiene? ¿Lo vio en la escritura? Muy bien. Salmos capítulo 4. Leamos allí solo el verso número 8. Salmos capítulo 4, verso 8. En el nombre de Cristo el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Al Señor. Damos gracias al Señor. No sé si cada uno de nosotros pudiera, para iniciarnos, quisiéramos terminar con este texto, pero no sé si cada uno ha podido, en estos tiempos en que vivimos, ha podido reconocer que esta palabra que leemos hoy, o cada vez que se va usted a dormir, a acostar por las noches, puede estar confiado, tranquilo, puede estar bendecido, puede estar independiente de la situación, porque si le preguntamos a este texto y le decimos en qué tiempo, en qué minuto, en qué época puedo dormir confiado, tranquilo, en paz me acostaré. Y el texto sin duda dice allí, indica allí, ¿no?, que es en todo tiempo. No solamente cuando todo va bien, sino en todo tiempo uno debiera, o la iglesia del Señor, la casa del Señor, la familia del Señor, cada uno de nosotros, al momento de ir a descansar, debiera haber paz en nuestro corazón y paz en nuestras vidas, ¿no? Entonces, una pregunta sería, ¿es esto realidad en la casa del Señor? ¿Es esto real en la familia de Dios? Y en forma más puntual, ¿es esto real en mi vida? ¿Puedo todos los días en mi vida dormir en paz y confiado? La Escritura señala, usted se recordará lo que hemos leído en otra oportunidad. El salmista en el Salmo 90 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Eso es, enséñanos de tal modo a entender los días en que vivimos, enséñanos de tal manera a poder reconocer el tiempo en que vivimos para poder con sabiduría poder ir pasando las etapas de nuestra vida. Eso significa entonces que hay que tener algo que debe tener una convicción en nuestras vidas. Hay algunos fundamentos en nuestra vida que debemos entender para que cada día, no importa el tiempo en que vivamos, no
no importa las circunstancias que pasemos, cada uno de esos días pueda traernos sabiduría de Dios a nuestro corazón y podamos vivirlo en sabiduría del Señor. Por eso dice allí el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Se nos ha enseñado hace poquitos días atrás, ¿no?, que la iglesia del Señor, como iglesia del Señor, cada uno en forma individual, como piedras vivas que forma la iglesia del Señor, no son de los que retroceden, sino los que van adelante y derecho. ¿Se acordará usted, no? ¿Para qué? Porque hay una tarea de Dios el Padre para formarnos, para ir trabajando con nosotros como casa de Dios, como familia de Dios, como pueblo de Dios. El Padre quiere trabajar en nosotros y Él ha puesto un fundamento. Y también se nos ha enseñado entonces que al tener ese fundamento como para formarnos como casa de Dios, debemos reconocer allí entonces que la casa de Dios o la iglesia de Dios no es el edificio, no es la sala de reunión donde nos podemos estar juntos todos, sino la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros, cada uno de los que han sido comprados por precio de sangre y han sido llamados con llamamiento santo. Muy bien, fuimos constituidos entonces como piedras y esas piedras juntas, muy bien, forman entonces un templo santo, dice la Escritura. Entonces, como casa de Dios, para ir adelante y derecho, para estar siendo formados, ¿no? Sin duda que hay algo que se debe entender claramente. Debe haber discernimiento en nuestras vidas en una forma tan clara que no haya nada que pueda mover ese fundamento, ese cimiento que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra vida. Para ello entonces, le invito por favor a que vaya allí al libro de Judas. Antes de Apocalipsis, libro de Judas. Revise allí, libro de Judas. El único capítulo que hay allí, es un libro muy cortito, Judas. El verso 25 está terminando aquí de exponer Judas la necesidad de cuidarse de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y falsos maestros que van a venir para atacar a los escogidos, ¿no? Para tomar a los escogidos y sacarlos de esta familia, de esta casa de Dios. Muy bien. Termina entonces, al terminar ya allí el apóstol aquí, dice verso 25, por favor. Judas, el único capítulo, verso 25. Lo tiene allí, ¿no? Mire cómo parte allí diciendo. Terminando ya todo lo que ha expuesto Judas, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Después de exponer todo entonces aquí Judas declara una verdad que es central para cada uno de los que componemos la iglesia del Señor. Termina allí diciendo, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Dos puntos allí que está declarando. Lo primero es que no hay, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar donde se busque, no hay otro Dios. Puede que haya muchos que se llamen dioses, pero Dios existe y es solo uno, al único Dios. Lo primero entonces es, como número uno, entonces es que en nuestro corazón debe estar la convicción de que no hay otro Dios. El apóstol escribe en un texto conocido, yo se lo voy a leer, los que anotan allí, Primera de Corintios, el capítulo 8, Primera de Corintios, capítulo 8, si quiere puede buscarlo, anotarlo allí, Primera de Corintios, capítulo 8. El verso 4 dice allí,
Versículo 5, perdón. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Claro, allí está diciendo, ¿no? Está diciendo que hay un solo Dios, el Padre, y de Él provienen todas las cosas. Y hay un solo Señor, no hay otro, aunque se nombren muchos señores, hay un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros somos para Él, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay un solo Dios, entonces. Judas dice que hay un solo Dios, y ese Dios además es sabio. Ubique por favor allí, libro de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Libro de Daniel, capítulo 2, por favor. Ubíquelo allí. El verso 20. Verso 20, se nos ha enseñado ya de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que nadie pudo ir y decirle de qué se trataba ni contarle el sueño porque Nabucodonosor se le había olvidado todo. Y mandan a llamar a Daniel y les plantea a Nabucodonosor lo mismo, que él había tenido un sueño que no lo deja dormir, no se acuerda de ese sueño y necesita que él le interprete el sueño, ¿no? Daniel le dice que él no puede interpretar sueño, pero él tiene un Dios que puede, ¿no? Y le da un tiempo allí y él ora al Padre para que el Padre le indique cuál es ese sueño. Mire cómo dice allí Daniel capítulo 2, el versículo 20, por favor. Daniel 2, 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Está declarando aquí Daniel en forma tan fácil de entender. Dice allí que este único Dios que existe, como lo leímos recién por palabras del apóstol, este único Dios, en él no solo está, no solo tiene poder, ni tiene sabiduría, sino dice el texto allí, verso 20, dice que suyos son el poder y la sabiduría. No tiene un poquito, no tiene una porción de poder y una porción de sabiduría. No, el texto dice que de él son el poder y la sabiduría. Si hay algo que la iglesia del Señor debe entender, si hay algo que nosotros debemos tener convicción, es que no tenemos un Dios que tiene un poquito de poder o que alcanzó un poder limitado y tiene además una poca sabiduría o una alta sabiduría que alcanzó. No, el texto dice allí claramente que de él es el poder y de él es la sabiduría. Podríamos decir entonces, Dios es poder y Dios es sabiduría, ¿no? Muy bien. Hay un solo Dios y este Dios es poderoso y es sabio. Y no hay otro que pueda semejarse a él. No hay otro que pueda acercarse a él. Isaías lo dice, ¿no? ¿A quién me compararéis? No hay posibilidad, porque él es el único que es poderoso y que es sabio. En él es la sabiduría y él es el poder. Amén al Señor. Amén al Señor. Esta sabiduría y este poder y este conocimiento que tiene Dios de todas las cosas, la verdad es que no podemos, hermanos, no hay posibilidad alguna que ninguno de nosotros, ninguno, ni el más estudiado, ¿no? El más estudioso, perdón, ni el que tiene más capacidad intelectual, ni el que ha hecho
cursos teológicos, ninguno puede entender, ninguno puede llegar a comprender el poder que está en nuestro Dios, la sabiduría que hay en Dios y el conocimiento que existe en nuestro Dios y Padre. Un texto tan claro en esto, vaya por favor allí al libro de Romanos, por favor, libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Ubíquelo allí. Comparta conmigo el texto. Abra la escritura. Si no la tenía lista, vaya, dése un tiempo, tráigala o ponga allí en el celular, pero esté compartiendo esta palabra del Señor. Romanos capítulo 11. El versículo 33 dice allí el apóstol: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». No sé qué le ocurre a usted al leer este párrafo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento. Está diciendo que es algo tan profundo, tan alto, que dice luego allí entonces que no se puede, sus juicios o sus resoluciones o sus sentencias o sus decisiones, ¿no?, o sus dictámenes son inexplicables, dice el texto. Y sus caminos indescifrables. No hay posibilidad de descifrar el camino de Dios. Ni hay posibilidad de explicar las decisiones, los juicios que Dios tiene. Mire el verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. No podemos, hermanos, no hay posibilidad alguna de que cada uno de nosotros pueda entender, pueda acercarse siquiera al conocimiento, a la sabiduría, a la gracia de Dios, al poder que existe en Dios. No, nuestra mente no puede razonar, no puede pensar, acercarse para entender, ¿no? El texto es claro allí, ¿no? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Ninguno de nosotros. Ni por más estudiosos de la Escritura que seamos, ni por más consagrados que debiéramos ser, no podemos entender sus decisiones. Debemos declarar la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros debemos declarar cada día debemos decir, es imposible que la iglesia del Señor, que cada uno de nosotros entendamos sus decisiones y su proceder y su camino. No podemos, no tenemos esa capacidad. Entonces debemos entender que en todo lo que significa en el universo entero, en todo lo que significa en la creación entera, en todo lo que significa en nuestras vidas, hay un único y sabio Dios, poderoso Dios, que está al control de cada una de las etapas que nosotros vivimos. Y si Él está al control, todas las cosas serán para nuestro bien. En una forma tan clara lo dice allí. Vaya por favor al libro de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3. Ubíquelo allí, Eclesiastés capítulo 3. ¿Lo tiene? Después de Proverbios viene Eclesiastés y Cantares. ¿Sí? ¿Lo tiene?
Muy bien, parte allí Salomón, que es el que escribe, ¿no? Parte Salomón allí en el verso 1, parte allí diciendo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué está diciendo? Que no hay nada en la creación de Dios. No hay nada que esté fuera de su control. No existe nada, hermanos, no existe ninguna cosa que ocurra que no tenga determinado, que no esté planificado por Dios en su tiempo y en su hora que ocurre. No hay nada. Y sigue luego, lo primero que dice allí es el accionar, es el límite de la vida, ¿no? Es el transitar por la vida de todo lo que ha sido creado, especialmente en nosotros, ¿no? Los seres humanos, parte allí diciendo tiempo de nacer y tiempo de morir. Claro, es el ciclo, ¿no? Que está declarando allí, que ese ciclo, el ciclo de nacer cuando comienza todo y el ciclo de morir cuando todo se acaba, todo eso está bien ordenado por Dios y Dios tiene el control de todo lo que el hombre, todo lo que la bestia de la selva, ¿no? Todos los animales, todo lo que los pájaros, todo lo que está creado, todas las plantas, todo tiene el control de Dios y a Dios no se le ha escapado nada. ¿Qué significa eso? Que cuando se muere un animal en la selva, por ejemplo, y es atacado por otro y allí muere, o cuando muere un árbol que se plantó o una flor hermosa llega a su término, o la montaña comienza a deshacerse, o como en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en que los hielos, los grandes hielos, bloques de hielo se están deshaciendo por el calor, uno dirá, chita, se podría de una manera u de otra manera, se podría haber evitado. No, todo está bajo control, está bajo el control de Dios y todo lo que está bajo el sol, bajo el cielo, todo dice allí lo que veíamos, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Está controlado, todo está muy bien planificado por nuestro Dios. Nuestra vida está planificada por Dios. Vea, por favor, marqué y vamos a volver de inmediato, pero es para aclarar, ¿no? Para que nos quede aún más claro. Allí libro de Job, por favor, capítulo 14 de Job. Job capítulo 14, por favor. Job 14. Vaya usted a buscarlo. ¿Lo tiene, no? Muy bien. Job 14. Mire cómo dice el verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Verso 5, por favor. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Es claro allí, ¿no? Que así como la vida de el animal en el campo nace y muere, está determinado por Dios. Pero nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros los seres humanos, dice allí el texto que está bajo el control del Señor, ¿no? Y dice allí que no solamente los días, sino los meses de nuestra vida están frente a su presencia. Y Él le ha puesto límite y no pasarán de ese límite. Claro, es como cuando alguien se dice, no era necesario, porque esta persona tenía una edad joven y murió si tenía toda una vida por delante. ¿Tenía una vida por delante? ¿Según quién? ¿Quién fue el que le puso
límite a esa vida. La Escritura dice que nuestros días y nuestros meses están frente a la presencia del Señor. Él está en control. Bendito es el Señor. Vuelva al libro de Eclesiastés, por favor. Todo tiene su tiempo, debajo del cielo tiene su hora, y dice entonces tiempo de nacer y tiempo de morir. Y dentro de estos dos tiempos de esta vida, bueno, comienza allí a relatar, ¿no? Comienza a decir que hay tiempo entonces de plantar y tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y comienza, y usted puede leerlo en casa tranquilamente, comienza allí a indicar pares de cosas que se desarrollan en este tiempo de que se nace hasta que se muere. Verso 11, por favor, verso 11. Dice allí, luego, Salomón, dice, todo, Dios el Padre, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No hay cosa que haya sido creada, que fue creada porque salió. Fue creada así nomás y de esa manera salió. No, el Padre, todo lo que fue creado, todo lo que Él hizo, la Escritura señala, ¿no? Él dice, Él dijo y fue hecho. Todo eso dice la Escritura que fue hermoso porque lo hizo Él dentro de su planificación. Lo hizo Él en su tiempo justo que Él había declarado. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Y mire cómo sigue diciendo allí. Verso 11, ¿no? Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está diciendo allí que Él ha permitido a los hombres que le aman, a los hombres que han venido a su presencia, que han confesado sus pecados, le ha permitido visualizar desde lejos, ¿no? Le ha permitido ver su gloria y conocer alguno de sus misterios. Solo porque el Padre así lo ha querido. Aun cuando vemos, dice el apóstol, como por espejo oscuro todavía, no podemos entender, el Padre ha puesto eternidad, ha sembrado, ¿no? Eternidad, ha sembrado lo eterno en nosotros para que nosotros podamos alcanzarlo. Y el Padre nos ha concedido esa posibilidad de conocer de su gloria y conocer de su misterio. Un texto tan hermoso, dice el apóstol Pablo allí a los Corintios, en el capítulo 2. No lo busque, yo se lo leo. Dice allí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, note allí, para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Claro, en este ciclo de nacer y morir y todo lo que se va desarrollando allí en nuestras vidas, todos nuestros tiempos, cada uno de los tiempos en que vivimos, distintos unos de otros, en pandemia, en enfermedad, en situaciones complicadas, en algunas situaciones que nos aflige, en otras que son de mucha bendición. Todo eso que está allí fue hermoso. Dios lo hizo para nosotros hermoso en su tiempo. Y aún nos ha dado a entender un poquito más de lo que tiene que ver con lo terrenal, ¿no? Poner las cosas en las cosas de arriba, dice, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba. Está diciendo allí entonces el Señor que nos ha dado esta posibilidad porque el Espíritu a los que le aman ha revelado cosas que ojo no vio ni oído oyó. Entonces uno podría decir, verdad, yo entiendo la iglesia del Señor, yo como casa del Señor he estado entendiendo cosas que antes leía y ahora viene el Espíritu y el Espíritu me revela y estoy bendecido por lo que el Señor me está revelando a mi vida. Y uno dice, amén.
Pero hay algo más allí. Aun cuando tenemos esa bendición del Señor por el Espíritu que nos revela, ¿no?, de lo eterno, de lo que viene, ¿no?, de lo celestial, de lo donde está el Padre, aún allí, dice la Escritura allí, verso 11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Nota allí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué está diciendo? Que aun cuando el Espíritu trabaja con nosotros y aun cuando por la Escritura podemos entender cosas ocultas en misterio, se nos revela, se nos saca de los ojos una venda y podemos ver algunas cosas, aún así no podemos entender. No logra nuestra mente, no logra nuestra capacidad humana a entender la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. No, nadie, nadie de la iglesia puede decir, no, yo entiendo todo lo que Dios hace cada día. Yo entiendo en mi vida todo lo que Dios dictamina de mí, de mi vida, de mi casa, de mi familia, de la iglesia, podría decir alguien. Yo lo entiendo todo. No es verdad. No nos alcanza. Solo vemos un poquito, pero no logramos entender la obra de Dios, el actuar de Dios, el camino de Dios, la sabiduría de Dios, cómo se aplica en todo y en especial en nuestras vidas. No logramos entenderlo. No podemos entenderlo. Pero quiero decirle que sí hay algo que podemos entender. Dice allí, vea por favor el verso 14. Verso 14 del capítulo 3 de Eclesiastés. Dice allí Salomón, pero algo entendido, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, de ello tampoco se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Está diciendo el apóstol que no logramos entender la obra del Señor, no logramos entender la mente del Señor, no logramos entender los juicios del Señor, no logramos entender los caminos del Señor, no logramos entender cómo Él determina cosas, no podemos entenderla, no podemos. Pero sí debemos entender algo, que todo lo que ha hecho Dios es definitivo y no hay posibilidad de que podamos agregarle a lo que Dios ha hecho y quitarle lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha decidido. Eso es perfecto. Es definitivo. No hay nada que el hombre pueda hacer, porque eso está hecho hermosamente por nuestro Dios y Padre. En toda su sabiduría, en todo su esplendor de poder, en todo su conocimiento, Él lo ha hecho perfecto y definitivo. Nadie puede quitarle, ni nadie puede agregarle nada. Pero tiene un objetivo allí, usted lo leyó, tiene un objetivo eso. Podemos entenderlo, pero además tiene un objetivo. Dice allí, verso 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, definitivo, ¿no? Sobre aquello que no se puede añadir, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, aquí hay un objetivo, ¿no? Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo allí? En el entendimiento original de lo escrito aquí, está diciendo para que nos asombremos de su poder, de su gloria, de su sabiduría, para que le reconozcamos su grandeza, para que reconociendo su grandeza y asombrándonos de su gloria, de su potestad y de su sabiduría, nos postremos ante su gloria. Hermanos, para que nos sujetemos a sus designios
a sus decisiones, a lo que Él ha declarado en nuestras vidas, con humildad, humillados y con mansedumbre, entendiendo que sobre nosotros hay otro que tiene el control de nuestras vidas. Es para reconocer que sus obras son gloriosas y sus juicios, sus decisiones son perfectas. No se puede ni añadir ni quitar nada. Bendito es el Señor. A lo mejor usted se está preguntando y está diciendo: yo tengo una petición frente al Señor, estoy orando para que el Señor actúe. Quiero decirle que el Señor siempre escucha la oración, pero Él actuará según su sabiduría y según su conocimiento. No según lo que yo entiendo, no según lo que yo quiero, no según lo que a mí me gustaría que ocurriera, sino según la gloria, la manifestación de Dios y lo que a nosotros nos conviene. Hay algunas peticiones, hermanos, que a veces tiene la iglesia del Señor como iglesia, ¿no? Como casa de Dios, en conjunto, en total. Hay algunas peticiones frente al Señor que la iglesia viene y comienza a orar al Señor, y está muy bien, y hay que seguir constantemente orando al Señor. Y tiene una visión a veces la iglesia, y ora y al Señor. Y el Señor actuará según su sabiduría y según su conocimiento, porque Él es el único y sabio Dios. Y aun cuando a nosotros nos gustaría que ocurrieran algunas cosas, y si no ocurren de esa manera, es porque Él sabe muy bien lo que le conviene a la iglesia. Un ejemplo de esto: la iglesia del Señor allí en Mata. Hemos estado por un par de años ya orando al Señor, rogando al Señor, porque afuera de la iglesia, en la puerta de la iglesia, alrededor de la iglesia, hay mucha gente de alrededor que va y tira basura, va y tira de los desechos que ellos tienen, para que luego, cuando pase, los basureros puedan llevárselo. Y los deja ahí. Algunas veces nos hemos encontrado que en la puerta de la iglesia no se puede entrar porque hay escombros allí, hay palos, hay basura, hay comida que han dejado allí para que los basureros se la lleven. Y se amontona un buen número de basura. Y la iglesia del Señor ha orado porque le complica, porque el lugar de reunión por fuera se ve feo, porque además hay mal olor por la basura que hay allí. Entonces la iglesia ha estado orando al Señor. Y la basura sigue estando allí afuera. Y cada día los vecinos van y dejan basura allí. ¿Se habrá olvidado el Señor? ¿O el Señor tendrá un propósito? Porque todo está bajo el control del Señor. Y aun cuando seguimos orando y aún está la basura allí y no hay respuesta, uno entonces debiera decir: el Señor tiene el control. Y todo lo que ocurre será de bendición, porque no entendemos, no logramos comprender lo que el Señor está haciendo como obra. No podemos. No sé si alguna vez a usted le ha ocurrido, o nos ha ocurrido como iglesia, como casa de Dios, como familia de Dios, que frente a alguna decisión, frente a algún orar constante, la respuesta de Dios no ha sido lo que nosotros nos hubiera gustado que fuere. En nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de casa de Dios, de iglesia de Dios, es posible que hemos estado orando y el Señor haya respondido, o se ha atrasado y aún se mantiene esa situación, y no entendemos y quisiéramos tener a Dios frente para ir y para reclamarle.
La pregunta que debiéramos hacernos allí, entendiendo, ¿no?, que tenemos uno, no hay otro, un solo Dios, en el cual habita todo poder y habita toda la sabiduría, porque Él es el poder y Él es la sabiduría. Debiéramos preguntarnos entonces, hermanos, ¿es sabio pedir explicaciones a Dios? Si la respuesta de Dios es distinta a la que nosotros quisiéramos que se diere. Mire cómo dice allí, por favor, libro de Job, por favor, capítulo 40 de Job. Job había estado allí, él presentándose frente a Dios, y había estado teniendo algunas posturas frente a Dios. Mire cómo dice allí, verso 1, por favor. Además respondió Jehová el Señor a Job y dijo, note allí, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces, dice allí, respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Frente a la sabiduría de Dios, frente al poder de Dios, frente a la majestad de Dios, cada uno de nosotros tenemos peticiones. La iglesia en general tiene peticiones, pero la respuesta está dada por un Dios todopoderoso, sabio, para el cual nosotros no podemos entender, no podemos discernir totalmente, no podemos tener claridad, no podemos entender la mente de Dios, no vamos a poder, hermanos, entenderlo. Entonces, cuando esté en esta situación y cuando hay una respuesta de Dios y esa respuesta no es favorable según lo que yo entendía, dice aquí Job, no hablaré más. ¿Qué te puedo responder a ti, Señor? Y allí es donde debemos reconocernos. Yo soy vil. Fui escogido por misericordia por ti. Era un hinchazón y podrida llaga. Y tú me tomaste y me hiciste tu hijo. ¿Qué puedo yo reclamarte a ti? Mi vida está en tus manos. Entonces, cuando vengan estos pensamientos, estas ideas de enfrentarme a ti y reclamarte, dice allí Job, y es una muy, muy buena forma que debemos adoptar para nuestras vidas. Cuando tenga esa necesidad de decirle, pero Señor, ¿cómo no se dio esto? Debiera poner mi mano en mi boca y callar, porque la sabiduría de Dios está actuando y yo no puedo entender. Es bendito el Señor, es bendito el Señor. Si el Señor está al control, si el Señor tiene el dominio de todas las cosas, si el Señor está haciendo todo en su planificación, si el Señor lo está haciendo todo hermoso, aun cuando nosotros no lo veamos. Hermanos, hay algunas veces que la respuesta del Señor aparentemente a nuestras vidas son negativas para nosotros, pero luego de andar un poquito de tiempo, ¿no?, nos damos cuenta que fue de mucho más bendición que el Señor respondiera de esa manera, porque hoy he crecido en todas estas otras áreas, y si se hubiera dado de esa manera, no hubiera recibido ninguna bendición como la que hoy tengo. No hay posibilidad de darle vuelta a la mano al Señor, de ganarle en un gallito al Señor. Nuestra vida está al control del Señor. Y
todo lo que hace el Señor es bueno en su tiempo. No tratemos, hermanos, yo no debo hacerlo. No debe usted hacerlo. La iglesia del Señor no debe tratar de entender lo que Dios hace. Debe doblegarse ante su autoridad y debe reconocer que Él es el sabio, que Él es el que sabe nuestra vida, porque Él ha puesto límites a nuestro andar aquí en la tierra, porque de Él es nuestra vida y de Él es la iglesia del Señor, esta iglesia que debe tener una tarea de ir adelante a lo derecho, sin doblar, escuchando solo la voz del Señor. Claro que sí, y debe entonces ser formada y debe ser fundamentada para ir creciendo, porque la iglesia del Señor fue llamada por el Señor, pero debemos andar según su voluntad. Y aun cuando no entendamos, nuestra vida debe estar sujeta a su autoridad. Terminemos allí, por favor, como comenzamos. Libro de Salmos, capítulo 2, por favor. Salmos, capítulo 2. Después de conversar, de ver estos textos, después de reconocer que Él es el que tiene toda sabiduría, podrá usted decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 4, verso 8. ¿Puede usted hoy decir, independiente de lo que ocurra en mi vida, independiente de lo que el Señor responda, independiente de lo que la iglesia del Señor deba vivir, yo puedo en las noches ir a mi cama, a acostarme, a descansar, y puedo hacerlo en paz? Porque aun cuando no entienda, aun cuando no me resulte como yo quisiera la respuesta del Señor, puedo dormir tranquilo, porque en el Señor he confiado. Y podemos entonces decir: Él está al control de nuestra vida. ¿Es verdad en su vida? ¿Hay alguna situación en su corazón que está allí pendiente? ¿Hay alguna respuesta que tal vez el Señor ya le ha dado en su vida y no le gustó, no era lo que usted quería? El Señor tiene el control. Él es el sabio. Él es el único Dios. Él es el que le va a bendecir. Porque no hay nada que Dios haga, que vaya en contra de nuestra bendición, de nuestra felicidad, de conocerle a Él cada día. No hay posibilidad alguna, hermanos, de que Él haga algo que nos afecte de tal manera que sea para maldición. El Señor quiere bendecirnos, y todo el accionar, todas las decisiones, todos los juicios del Señor que están sobre nosotros cada día son para bendecirnos. Por lo tanto, hermano, podemos, aun cuando hay una enfermedad, aun cuando hay algún problema, aun cuando la enfermedad persista, aun cuando debamos ir para que seamos operados, por ejemplo, aún así nosotros podemos descansar. Podemos estar en paz, aun cuando mi mente siga trabajando, cuando mi sistema nervioso siga allí actuando. Dentro de mi corazón, dentro de mi alma, puede haber paz en mi vida, porque puedo decir: en ti, Señor, he confiado, tú tienes el control. ¿Puede orar al Señor? Repase allí, por favor, mientras ora, repase alguna situación, alguna petición que hay en forma puntual, como casa de Dios, como familia de Dios, como matrimonio, como padres, como cada uno en forma individual, como iglesia del Señor hay una petición. Si esa petición fuera desfavorable a lo que nosotros entendemos, usted podría decir: pero el Señor está
al control de todo, yo puedo dormir en paz. Oremos al Señor. Papito amado, reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Reconocemos que somos indignos por nuestra propia naturaleza. Reconocemos que somos viles, Señor, y que solo cuando tú vienes a nuestras vidas, tú nos haces dignos. Tú nos haces ser santos para ti. Tú nos haces ser un pueblo apartado. Pero, Señor, debemos reconocer que no tenemos la capacidad de entender absolutamente lo que tú haces, Señor, lo que tú dictaminas. No podemos entender tu mente y tu accionar. Y en esta noche nos postramos ante ti, postramos nuestra vida ante ti, postramos estas peticiones que están delante de ti para que tú hagas conforme a tu sabiduría, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Y podemos decir claramente, Señor, que aun cuando la respuesta no sea la que nosotros quisiéramos, tú sigues siendo el Señor. Tú sigues siendo nuestro Rey, nuestro Padre, y tú sigues teniendo el control de nuestras vidas, y podemos decirte que todavía te amamos a ti, Señor. Y cuando vayamos por las noches a descansar y a dormir, nuestra vida puede estar en paz, porque está sostenida por uno que es inigualable, por uno que no puede tener comparación con nadie. Nuestra vida está en tus manos. Te bendecimos en el nombre de Jesús.